de cada uno según sus capacidades, de cada uno según sus necesidades, ¿no? Esto lo vimos en el 15M, en cómo se montó la Ciudadela de Sol en 3 días, necesidad de que envías el dinero. Es decir, la ciudad es un espacio en el que pegas una patada y ser una persona tremendamente valiosa en algún campo, sea una cuestión técnica o algo más importante en su capacidad de dar, ¿no? En su capacidad de generosidad o de solidaridad. Esto hay que matizarlo un poco porque evidentemente hay muchos conocimientos que se están perdiendo, conocimientos muy importantes para una vida en un entorno con menos energía, pero también es cierto que en la ciudad todavía viven personas, no hace falta irse a los pueblos, que han vivido fuera de la sociedad de consumo, que son auténticas reservas de sabiduría popular y cuyo rescate pues, puede dar lugar, aparte de un proceso muy hermoso, un proceso muy valioso. En tercer lugar, aunque esto también habría que matizarlo mucho, pensamos que toda la red de telecomunicaciones e infraestructura de transporte público que la ciudad ya tiene puede facilitar de primeras el futuro encarecimiento del transporte. Esto hay que matizarlo porque, a pesar de lo que dicen los gurús de la posmodernidad, la era de Internet no es una era de desmaterialización. Nunca se habían consumido tantos recursos como en este momento. Sin embargo, para las primeras fases de adaptación, quizás que esté todo eso montado pues puede facilitar algunas cuestiones. Y por último, ya es un tópico pues, desde Hegel y más atrás, ¿no? La capacidad de la ciudad para influir en la política y en la historia. Y bueno, eso también se podría matizar mucho porque quizás nos enfrentemos a largo plazo a un proceso de descomposición urbana, similar al que se pudo dar en el siglo III con la caída del orden imperial romano, pero bueno, ciencia ficción aparte. Y quizá no a largo plazo, ¿no? Vamos, depende de lo que uno piense como largo plazo, pero la tesis de este hombre, por ejemplo, es que el siglo XXI va a ser nuestro siglo V, nuestro siglo V del Imperio Romano, y no faltan razones para pensar en esos términos. Lo de la Edad Media 2.0 es una broma que en Rompe el Círculo manejamos mucho, que estamos a borde de la Edad Media 2.0, y pues eso. Entonces nada, sin más, tras estas puntualizaciones abrimos el debate. Óscar va a tomar palabra y os invitamos a todas y a todos a participar. Tenemos tiempo hasta a las 9 que está todos fuera, ¿vale? Así que el tiempo que dé. Buenas tardes. Has dicho que hace 80 años había 2.000 millones. Que hace 80 años había 2.000 millones de personas sobre la Tierra, cuando estaba la Tierra incomparablemente más limpia en cuanto a ríos, en cuanto a mares. La gente mayoritariamente vivía del sector primario, conocía la tierra, conocía absolutamente todas las labores del campo y vivían 2.000 millones de personas. Ahora sí hay un proceso de ruralización y tenemos que volver 7.000 millones de personas con la tierra degradada sin tener ni los más mínimos conocimientos en nuestra inmensa mayoría sobre ningún aspecto del sector primario. ¿Cómo se puede conciliar eso sin recurrir a una catástrofe malthusiana? Bueno, no se trata de una partida de ping-pong, entonces va a ir ganando la gente y luego se responderá, ¿vale? No esperéis que respondamos todas las preguntas. La idea es reflexionar juntos, ¿no? Claro. Entonces, que sigan habiendo turnos de palabra y vamos. Vale, bueno, lo mío tampoco es una pregunta, era más bien un comentario. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que yo igual hubiese... Voy a ser un poco negativa, lo siento. Pero igual hubiese esperado como algún comentario más de qué tipo de ciudad o qué tipo de fórmula tú nos sugerías, ¿no? Porque, bueno, ya de Montfort escribió en los años 30, después de él ha escrito mucha otra gente. Y yo creo que a veces cuando tratamos estos temas tendemos a idealizar la vida en el campo y lo que significa cambiar totalmente el estilo de vida. No me voy a meter en este debate ahora, pero bueno, o sea, voy un poco también en la línea que apuntaba el compañero. O sea, yo creo que cuando más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades, no hay vuelta atrás. O sea, puede haber un éxodo de una parte de la población. Entonces, lo que yo creo que debemos seguir debatiendo y pensando y construyendo es qué tipo de ciudad, qué modelo de ciudad es el que creemos que podría ser compatible y que podría ser sostenible social y ecológicamente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Móstoles tiene muchos problemas. Al final es heredero de un modelo funcionalista de segregación. Al final el 90% de la población de Móstoles que tenemos que ir a trabajar, vamos a trabajar a Madrid. Es una ciudad que tiene cero autonomía, depende totalmente del cerebro de Madrid y bueno,
sea, voy a dejar hablar al resto de gente, pero creo que hay que ir un poco también pensando, vale, o sea, vivimos en ciudades, o sea, yo no estoy dispuesta, por ejemplo, personalmente a irme a vivir al campo, quiero vivir en la ciudad, pero sí que quiero cambiar el tipo de ciudad en el que vivo. Quiero que la escala de mi ciudad sea una escala humana, que no sea una escala de metrópolis donde soy un número más, soy una trabajadora, soy una consumidora. Quiero, o sea, tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, con la frase que citabas de Bauman, ¿no? Que sí que es verdad que siempre se habla del anonimato de la ciudad como una virtud, pero para mí hay que recuperar lo contrario, hay que recuperar la escala barrial donde los vecinos y las vecinas podemos apoyarnos en las redes de solidaridad y así contrarrestar la lógica capitalista. Sí, yo quería comentaros sobre un informe que se publicó en el año 2005, me parece, que es el informe HIC, que habla sobre cuáles serían los costes de la reconversión de todo nuestro sistema de aprovechamiento de energía fósil hacia otro tipo de fuente de energía y demás, donde evaluaba los costes económicos o materiales y demás para transitar a otro modelo económico basado en otra fuente de energía, donde evaluaba pues, que con el tiempo, pues, aproximadamente 20 años, el coste no era muy alto transitar hacia otro modelo, ya sea en este caso, por ejemplo, de utilización de menores recursos o de vivir una vida más ruralizada y demás. Otros, antes, digamos, de que se produjese el fénix del petróleo, el punto, digamos, de inflexión entre las mayores tensiones entre oferta y demanda de nuestro sistema creciente. Y luego, pues, había otro punto, digamos, de 10 años antes del fénix del petróleo, donde la situación ya podía resultar bastante un esfuerzo social, económico y material para realizar una migración, y luego, pues, evidentemente, el punto del año cero, donde es muy difícil el cambio hacia otro tipo de modelo. Entonces, plantear una migración rural de un día para otro es altamente complejo, tecnológicamente complejo. No recomiendo a nadie que se vaya de repente al campo, así como que no queda cosa, que se haga un curso, por lo menos, para saber qué coño está haciendo. Pero evidentemente los caminos van por ahí hacia... hay un autor muy bueno que se llama Requejo, que hace un análisis biodinámico, digamos, por ejemplo, los recursos de Doñana, digamos, los recursos en los que se puede sostener el campo natural, el parque natural de Doñana y otros análisis de urbanizaciones y de aprovechamiento de recursos urbanos, intentar buscar ese equilibrio entre la población y los recursos que dispone la población. Pero evidentemente hay un problema muy grave. Ahora mismo disfrutamos de los recursos que nos provienen de una red global que succiona recursos de todas partes del mundo, y las traen al norte, a los países ricos. Evidentemente tenemos que declinar nuestro consumo, como comentaba Pedro esta mañana, que habría que bajar en torno a lo mejor un 70% de nuestro consumo, un 80% de nuestro consumo, pero evidentemente plantearlo de golpe es brutal, porque es realmente costoso, es tenso. Y ahora mismo, como bien dice este hombre, el paso hacia un neofeudalismo o algo similar es evidente, sobre todo cuando ahora mismo tenemos el punto de tensión de un 25% de la población en el umbral de la pobreza o en la pobreza. O sea, si ahora mismo, no sé qué población tiene Móstoles, pero si una de cada 4 personas en Móstoles empieza a tener hambre, estamos hablando de una tensión muy fuerte social. Entonces, bueno. Sí. Quería plantear que en el debate habría que tener en cuenta dos orientaciones. Una, si la ruralización se tiene que deber por la gente que se vaya al campo, lo hace para subsistir, en plan monje, o también en plan negocio. Ir al campo a trabajarlo para luego hacer sus negocios. Entonces volveríamos a estar en el tema que hay en la actualidad, y es el que los agricultores no ganan lo que tendrían que ganar y se lo lleva los intermediarios. Lo que quiero plantear es si este tema de la ruralización se va a orientar en un apartado o en otro o en ambos. ¿Cuál es el planteamiento que
en esta asamblea se hace sobre la emigración al campo. Porque claro, tal como está la economía de las familias, dice, puedes decir, lo que interesa es comer y nos vamos al campo, que a nuestro terruño plantamos y comemos. No me he sabido explicar bien porque no me he planteado bien la pregunta, pero si alguno sabe por dónde voy, prefiero que la haga. No sé si proponer a todas y a todos, si el planteo es si continuamos con expresiones individuales y reflexiones individuales, o si nos damos un tiempo para intentar buscar algo en común. Propongo que luego de 7 u 8 seamos capaces de a ver si aunamos algo, ¿no? O sea, porque creo que a todos nos nacen, o sea, este tema del campo y de cultivar alimento en el campo, en la globalización actual, lo que tú acabas de plantear, por ejemplo, el compañero, ¿no? Que si viajamos al campo por un concepto de abandonar, o si quiero producir, entrar en ese terreno, creo que es un debate rico que a lo mejor invitaría a todas a que reflexionemos en varios, ¿no? Tengo en este momento tres palabras solicitadas. Si quieren, o podemos seguir por reflexiones así, o le damos la oportunidad al ponente a intentar aunarlas, ¿no? No sé, Jorge, si te parece. Bueno, puedo hacer alguna observación a lo que se ha dicho o seguir adelante con este diálogo primero, porque alguna gente está planteando preguntas y otros están haciendo ya más observaciones, propuestas. Un poco por aterrizar las posibilidades, ¿no?, que nos dibujan hacia el futuro, en un ejemplo empírico que quizás nos pille más cerca en el tiempo que París de los años 30, aunque a lo mejor la distancia social sea mayor. En La Habana, que es una ciudad del tamaño de Barcelona, actualmente el 70% de los vegetales que se consumen, que es casi toda la comida, se cultiva en la propia ciudad. Esto fue fruto del proceso de adaptación que sufrió Cuba en el periodo especial, que es un proceso muy reciente en el tiempo, llevan 20 años, y que al principio, contra lo que cabía esperar, no contó con ningún apoyo institucional. Entonces, realmente quizás lo que nos estamos planteando aquí en discusión es eso, no es cómo, qué campo de juego nos da la ciudad para hacer ese tipo de transformaciones. Sí, pues siguiendo un poco el hilo de ejemplos prácticos o ejemplos que sean reales, y al hilo de lo que comentaba Blanca, que ahora mismo no está, pero bueno, de lo que hablaba antes, tenemos el caso concreto de Bristol, que es una ciudad del Reino Unido que cuenta con una población de 400.000 habitantes. En todo su entorno metropolitano llegan a algo más de 1 millón de habitantes, y que lo que han hecho es iniciar procesos de transición o iniciativas en transición desde el 2007. Y han tocado en las cosas que se leen sobre Bristol, tocan exactamente todos los puntos que habéis tocado aquí. La dificultad que ellos encuentran como movimiento o como iniciativa en su relación con las autoridades. Así como en pueblos como Totnes, la relación es mucho más directa, la capacidad de hablar con el alcalde o con otro tipo de autoridades se da de una manera mucho más sencilla. Allí, sin embargo, no. En una ciudad tan grande existe una distancia entre la comunidad, entre la sociedad civil y las autoridades, que a ellos mismos les está costando superar. Y estamos hablando de la política anglosajona, que no es la política mediterránea, que allí incluso son más accesibles que aquí. Vaya, y no tienen esa predisposición hacia el ponerte multas o llevarte a juicio como el alcalde de Móstoles. Luego, por otro lado, ellos se lo plantearon como un reto. Es decir, desde que Angela Rafle estuvo hablando, porque allí estaba dando unas conferencias, Rob Hopkins, que es uno de los gurús del movimiento en transición, lo que dijeron: hasta ahora el movimiento en transición ha funcionado y ha funcionado bien en entornos urbanos.
el reto que se nos plantea es